noches para todos. Estamos acá en mi casa, en Rosario, Santa Fe. Mi nombre es Irina Cagni y estamos viviendo esta experiencia de estar transmitiendo en una charla grabada todo lo que es un trabajo en torno a la expresión musical que se llama Naturaleza Encantada. Yo soy música de la ciudad de Rosario, trompetista, guitarrista, cantautora, y soy antropóloga. Y lo que he venido trabajando es los enclaves culturales, los anclajes culturales que se van transmitiendo, cómo la música es un lenguaje en el cual a través de la música los pueblos van contando sus historias. O sea, a través de la música podemos saber cómo fue pensando un pueblo y cómo eso fue mutando y fue cambiando. Y eso tiene que ver, puede tener que ver con las características rítmicas, como también puede tener que ver con las historias que cuentan las letras de las canciones. Entonces, esto se trata de poder pensar también esos puntos en donde la música es algo natural, algo innato y natural a todos los elementos que nos rodean, y cómo a la vez, siendo algo tan orgánico, es el canal por donde nos vamos transmitiendo la simbología, pensando que las simbologías son las representaciones que nos hacemos como cultura, aparte considerando que no hay una cultura, sino que dentro de la sociedad y dentro del, digamos, de todo lo que sería el globo, hay múltiples culturas, hay pluralidades de cultura, y a través de la música podemos ir viendo cómo se van encontrando. Como por ejemplo, decimos así, justo hoy estábamos hablando del candombe, entonces como el candombe es un ritmo afrodescendiente, pero es un ritmo latino, es un ritmo que nace en la Cuenca del Plata, pero que tiene que ver con cómo llegaron los esclavos y cómo venían de distintas zonas a propósito, o sea, como un gesto, una acción de opresión que tiene que ver con que a propósito no los juntaban a todos los que venían de África del mismo lugar, sino que los juntaban y después los mandaban uno para un lado, otro para el otro, para que después no se rebelaran, y eso hacía que estando juntos se transmitieran cuáles eran los ritmos de cada lugar, y acá en la Cuenca del Plata convinieran un código común de cómo iban a tocar. Entonces una música que viene de África se convierte en el candombe, y cuando hablamos del candombe o cuando tocamos el candombe estamos sacando y aflorando la historia de un pueblo y de cómo ese pueblo se mezcla y cómo ese pueblo se convierte en un nuevo pueblo también. Bien, entonces, espero que hasta acá se entienda un poquito de lo que estoy hablando. Vamos a empezar con una actividad. Vamos a hacer una actividad. Bueno, esto yo lo trabajo en talleres en el Estado, lo vengo trabajando hace mucho, hace como 10 años. Entonces lo trabajo tanto en ámbitos independientes, privados, digamos, independientes, clases particulares o talleres que doy yo particulares o que se enmarcan en otros espacios, pero lo trabajo mucho también en el ámbito de lo público, en programas dentro de cultura, programas de inclusión social,
tanto con jóvenes como con... Lo trabajé mucho en adultos mayores, a todas estas cosas, en, bueno, en un programa que era para adultas mayores y que trabajábamos justamente con las canciones que les gustaban, íbamos trabajando sus historias de vida. Por ejemplo, acá que estamos en la zona del litoral, y aparte en Rosario, que ha sido un punto que ha recibido mucha migración interna del mismo país, así como ha pasado en Buenos Aires. Entonces por ahí en Rosario tenemos todos esos saberes que afloran de las personas que nos hablan, que vinieron del Chaco, de Corrientes, de Formosa, que han nacido en el monte, personas que han trabajado mucho la tierra. Entonces, cuando empezamos a hablar de las músicas que les gustan, aparece, por ejemplo, Tránsito Cocomarola, um, ay, ahora no me viene esta mujer, Ramona Galarza, y bueno, y en realidad, o sea, cuando empezamos a trabajar con las letras de esas canciones, es cuando surge ahí una identidad de cómo esa canción está narrando su propia historia y ya cantarla es distinto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el sentido también que está cumpliendo esa canción si nos está haciendo rememorar generación tras generación todo describiéndonos todo un paisaje social de cosas que pasaban, de hábitos, de circunstancias que a la vez con la música como canal de expresión y de liberación para poder transmitir toda la opresión en una Latinoamérica mestiza donde la mayoría de la población concentra una minoría económica. Por eso cuán importante que es también para poder describir las desigualdades sociales en las que los pueblos se han ido relacionando. Entonces, para que no se repita, obviamente, para tenerlo presente. Bueno, yo quiero transmitir algunas pequeñas anécdotas, o no sé si anécdotas, sino quisiera compartir experiencias de cosas que han transcurrido en estos talleres. La idea es brindar un pequeño aporte, que como mientras esto se esté transmitiendo en vivo, ustedes pueden estar haciendo preguntas, así que seguiremos hablándolo virtualmente. Ojalá seguiremos hablándolo después y nos contactemos para que esto sea corporalmente, presencialmente. Me estaba olvidando, no quería dejar de decir que yo estoy representando al Cubil, que es una asociación de músicos independientes, músiques independientes de la ciudad de Rosario, y que soy parte del colectivo de mujeres músicas de la ciudad de Rosario, que ha comenzado a funcionar hace 3 años, un poquitito más, que tiene una función muy importante, que es la de poder reivindicar y hacer un resarcimiento histórico de todo lo que nos ha costado a las mujeres, poder desarrollarnos y poder visibilizarnos como músicas, y bueno, es parte también este año, digamos, dentro del Cubil, un poco la idea fue que nos pudiéramos visibilizar las mujeres, y acá como mujer que me visibilizo no quiero dejar de nombrar al colectivo de mujeres músicas, que es muy importante, que a las mujeres acá de esta ciudad nos ha marcado un antes y un después, y que hemos sido parte de lo que fue trabajar para que lleguemos a tener la ley de cupo nacional que tenemos. Y acá en particular en la ciudad de Rosario tenemos una ordenanza
de paridad, 50 y 50, y hemos sido una de las primeras ciudades en Latinoamérica que logró eso, gracias a una organización muy horizontal que tenemos asamblearias con las compañeras. Bien, bueno, como parte, esto mismo, ¿cómo será, no? Qué bueno, cómo lo podremos transmitir diferente, ¿no? A futuro, teniendo una historización también de la música desde una perspectiva de género distinta. Bueno, les quiero proponer esto, para poder adentrarnos, a ver si vamos sintiendo mientras están ahí mirando. Vamos a pensar en la naturaleza, o sea, y en lo orgánico, ¿no? Dejando, esto yo he estudiado en la facultad, o sea, toda la cuestión académica de la música la tenemos. Y justamente como no he tenido en la formación toda la cuestión natural o toda la cuestión cultural, y eso es lo que complementé siendo antropóloga. Entonces, y estas fueron como a los lugares que iba llegando uniendo yo las dos cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve en Colombia y veía, o sea, y todas las mañanas veía, esto da, bueno, digamos, en la costa del mar Pacífico, digamos, ya más al norte, o en el mar Caribe, donde hace calor y hace mucho calor. Ya a las 5 de la mañana, más o menos 4 de la mañana, 5 de la mañana, el pescador se levanta para agarrar la canoa y costea, ¿no? la orilla del mar para pescar, ¿no? Un oficio. Y ahí están las palmeras. Y cuando uno ve las olitas, ¿no? Y ahí entiende esa música, ¿no? El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo caza raya. Bueno, está describiendo un hábito totalmente cultural de la economía, de cómo, o sea, es una plena manifestación eso, ¿no? Como el contexto hacia la música, el ritmo de la ola, ¿no? El calor, los sonidos. Entonces ahí todo se mezcla, porque eso después se plasma, o sea, pasa a ser un género, un estilo, algo que después viaja, ¿no? Como ha pasado con la cumbia, que viaja, ¿no? Desde acá, por ejemplo, en Santa Fe nos pasó que desde Colombia, o sea, en su momento, se empezaron a escuchar, no me quiero equivocar cuál fue, porque yo creo que fueron los guaguancó, pero no, me estoy re equivocando. Bueno, hay una banda de cumbia que es la que llega acá, a Santa Fe, y empieza a hacer todos los temas clásicos colombianos, que aparte la cumbia es como muy folclórica en Colombia. Pero acá en Santa Fe, yo hago una hipótesis que me puedo estar equivocando, que quizás la cuestión de al haber incorporado el acordeón y esa fusión entre el chamamé y esa cumbia que llegaba, le da ese otro estilo santafesino a la cumbia que no tiene nada que ver con lo que es la cumbia colombiana. De hecho, en Colombia te dicen, no, ya sabemos que en Argentina hacen estas cumbias, pero no nos gustan. No, porque es otra manera, ¿no? Y a lo que voy, fíjense, o sea, lo que termina logrando, yo me crié acá en un barrio en la zona sur de Rosario, donde era clásico escuchar cumbia santafesina, hasta podríamos decir cumbia rosarina. Y cuando empecé a estar a ver que esas cumbias no eran clásicas de acá de mi barrio, que ni siquiera eran letras compuestas en Argentina, que describían todas cosas de otro paisaje, ¿no? Hasta, ¿no? Si uno piensa el grupo Cali, por ejemplo, de cumbia, y las letras, ¿no? Si uno las va desmenuzando, y ahí uno entiende. Ahora, a su vez acá, por ejemplo,
en la ciudad de Rosario, la cumbia que viene, o sea, que termina viniendo desde Colombia, toma otra representación, toma otra... significa a su vez otras cosas. Una persona escucha cumbia santafesina, significa que veniste de un barrio, significa que lo sabe bailar y qué representa ese baile para la sociabilización, para acercarte a alguien, para que alguien tenga empatía con vos, como con el mate, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito más. Entonces, voy a hacer la propuesta de que cerremos los ojos y respiremos y llevemos el aire al diafragma, como lo hacemos para cantar, justamente para cantar. Y respiramos y exhalamos. Y vamos a escuchar los sonidos que rodean el espacio donde estamos. Vamos a retenerlo un poquito más. Vamos a escucharlos un poquito más. Bien, de a poquito vamos a abrir los ojos. Acá se escucha un pajarito que hace chiu, 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 chiu. Y se escucha un auto que pasa. Así que si yo me quedase con el chiu, 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 chiu. Bueno, ya tengo una figura rítmica, tengo una figura melódica, ¿no? Una línea melódica, una altura. Con todo esto que nos rodea, componemos, obviamente componemos con la música que nos está dando vuelta alrededor. Yo recién les hice una música electrónica bárbara. Chiu, 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 chiu. Okay. Estamos en un momento así donde la electrónica es el sonido, ¿no? que está plasmando un poco la ciudad acá de Rosario en particular. Depende de donde uno esté, pero bueno, hay bastante presencia, entonces lo traía como por ejemplo, ¿no? Como para dar un ejemplo, ¿no? Que me sale, ¿no? de la ciudad donde hay los motores, de los autos, de las máquinas, nos traen una música, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo se mistura, bueno, con los pajaritos que siguen estando acá en la zona del litoral. Y los pajaritos y el canto de cada pájaro y cada especie en cada lugar donde uno va, que es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo se plasman esos diálogos después de las decodificaciones de cómo componemos también con todo el sonido que es parte de
ambiente. Y traía así como este ejercicio, ¿no? Como para mostrar, digamos, cómo está cuando hacemos los talleres, cómo seguiríamos componiendo y seguiríamos armando cosas en función de lo que vamos escuchando. Y esto viene, me acuerdo una vez que estaba en el río Quilpo, allá en San Marcos, en Córdoba, y un chico jovencito, bueno, yo era jovencita también, que estudiaba en la escuela de música de Cruz del Eje, comenta que le había planteado a las personas del monte, de los pueblos originarios de ahí, que él quería saber tocar la música de los pueblos originarios. Entonces me acuerdo que nos cuenta, bueno, estábamos ahí en el monte, que le había dicho que lo único que tenía que hacer era escuchar el monte y que esa iba a ser la música, o sea, que esa iba a ser la manera de estar haciendo la música originaria de los pueblos originarios de ahí, que en este caso son los comechingones. Pero qué mensaje, digamos, sabio, ¿no?, que le transmitió. Por eso un poco es como, quiero transmitirle algunas cositas para que les queden dando vueltas, ¿no?, de esas conexiones entre la naturaleza y la cultura, y por eso le puse naturaleza encantada, porque uno después une lo que canta, lo que saca, a la vez respiro, tomo ese aire, con todo lo orgánico del aire que da vuelta, y la materia de mi cuerpo termino a través de las cuerdas vocales sacando para afuera ese sonido y siendo canal representativo de todo esto que circula. No obstante, había algo que quería como contar, no sé si me viene cuando yo leí Lévi-Strauss, dijo algo. Lévi-Strauss es un antropólogo estructuralista, y Lévi-Strauss decía que la música era el único lenguaje que no se podía decodificar en palabras, que uno no podía terminar usando palabras para describir la música, que al fin y al cabo la música era eso que en sí mismo con la música te está diciendo. Siempre me quedo como dando vueltas, porque hay un lingüista, Saussure, ¿no?, que dice que Lévi-Strauss lo toma, ¿no?, porque es el que funda la lingüística, es un estructuralista, entonces que dice que si hacíamos un corte sincrónico, ¿no?, así como un corte, no pensándolo históricamente que sería diacrónico, sino como que en un determinado momento cortamos como si fuera una porcioncita de torta el lenguaje para analizarlo. Entonces él decía que las palabras están compuestas por dos cosas, serían el significado y el significante. Entonces el significado es la representación de eso, la representación de un sonido. Entonces es como cuando yo hago el sonido, que es el significante, casa, viene una imagen visual, que sería el significado de casa, o sea que a determinado sonido, determinada representación. Entonces a esto venía, ¿no?, como lo que Lévi-Strauss dice, bueno, pero de la música en sí, la música como música, no hay palabras o sea, uno no puede hacer un corte sincrónico a la música, es decir, esto es el significado y esto es el significante. Es sublime la música. Bueno, nosotros les músicos lo sabemos. Entonces les quería transmitir, no sé bien cómo estoy con el tiempo. Muchas gracias. Tengo acá 2 asistentes de la compañía Crear, Ver y Pablo. Muchas gracias. Bueno, lo que quería transmitirles, por último, yo cuando suelo dar los talleres, es como que trabajamos, y lo trabajamos, no es decir, es como que trabajamos
una parte donde trabajamos todo lo histórico, de poder contarnos las historias que nos van remitiendo las canciones, las historias de vida, por qué elegimos tal canción, por qué pensamos en cuáles eran las poblaciones en donde se cantaban esos ritmos, qué quieren decir. Después, en el qué quieren decir también vamos a la poesía, a la letra. Trabajamos entonces también cuáles son los componentes musicales, rítmicos, el lenguaje específico, ¿no?, de la música, rítmicos, melódicos, armónicos. Los aprendemos, trabajamos bastante el canto. Y en esto hay unas actividades que a mí me gusta hacer bastante, en esto de cuáles son los anclajes culturales que los hemos hecho mucho y que ha servido mucho y nos ha servido para descubrir cosas. Recientemente, últimamente, lo hicimos dentro del colectivo Mujeres Música como formación entre nosotras mismas. Muy interesante, pero en general, hacer el árbol genealógico de las músicas que escuchaban, o sea, hacer el árbol genealógico de cada persona, tratando de recordar, que es como si yo pusiera papá, mamá, abuelo, abuela de parte de papá, de mamá, hermano, representando un cachito, me ahogué un cachito. Representando la música, como hacer un esfuerzo de pensar qué música escuchaba ese familiar. Y aparecen cosas interesantísimas, pero interesantísimas, porque obviamente que nos damos el tiempo y después eso lo plasmamos entre todos, que es lo que sería hermoso que alguna vez pueda pasar si hacemos un encuentro presencial. Porque por ahí uno no se había detenido a pensar, a ver cuál es para... Y me acuerdo, por ahí me dicen, pero no escuchaba música, mi abuelo. Y bueno, pero no sé qué escuchaba en la radio, qué se escuchaba en la radio. Entonces es como, se va, ¿no?, como atando. Por ejemplo, una vez me pasó que una participante pone una canción y dice, esto era lo que mi mamá no escuchaba música, ¿no? Primero dice, pero después dice, no, mi mamá mientras limpiaba cantaba, y cantaba estas canciones, ¿no? Entonces y en ese esfuerzo que hace la persona, se empieza a encontrar toda esa hibridación que es la composición que tenemos como artistas, ¿no? Las músicas, de lo que sacamos para afuera, de lo que escuchamos en este contexto y también lo que se ha escuchado anteriormente. Bueno, no sé, es fascinante. Cuando hacen las descripciones, a mí me encanta ver los encuentros en estudio y todas esas descripciones. El encuentro en estudio realmente es como si hubiera sido esto que hizo Lalo Milford, ¿no? O sea, con esas preguntas y dejando a las músicas expresarse en lo que les había flasheado de cuando eran chicos y se empiezan a encontrar puntos en común, por ejemplo. Justamente eso son algunas... o sea, son percepciones que hago como antropóloga. ¿Cuáles son esos puntos en común en donde ves que Fito Páez, Spinetta te describían que en su casa, bueno, en el caso de Spinetta te cuenta que el papá tocaba tango, pero Fito te cuenta, papá escuchaba tango y a mí me gustaba cómo sonaba el tango en la radio o sea, y te hacen esa descripción rabiosa del tango que se convierte en lo que es el rock nacional, ¿no? El rock nacional que ha influenciado a toda Latinoamérica, ¿no? Cuando sienten que es
Los asistentes me dicen que terminamos, pero les cuento que tenemos 10 minutitos más, porque era entre media hora y 40 minutos. Ya que me fui. Pero, por ejemplo, o sea, se entiende lo que voy yendo de cómo vamos armando a través del árbol genealógico, llegamos a lugares con una información que es nuestra, que justamente desde la corriente que yo trabajo como antropóloga, que es la corriente dialéctica crítica, a esto le llamamos supuestos básicos subyacentes, que son todas esas cosas que tenemos, todos esos saberes, todos esos preceptos, sensaciones, ideas, afirmaciones, que ya traemos como sujetas, como sujetes, como sujetos, como personas. Ya cargamos con toda esa información, ya son cosas que las sabemos y es conocimiento. Entonces cuando lo reflexionamos, también se le dice lo subjetivamos, es como que lo llevamos a un lugar como de subjetivar y objetivar, ¿no? Como de ir de lo subjetivo que traigo a pensarlo un poquito desde afuera y ver, mirá, tengo todo eso. Entonces este ejercicio de hacer el árbol genealógico es súper interesante. Imagínense, aparte lo interesante que es cuando se cruza en decir, bueno, lo estamos haciendo personas de la misma ciudad. No sé, lo hago en Rosario, por suerte me ha pasado eso, como decir, lo hago en Rosario y después se hace la puesta en común. Lo hacemos en Córdoba, otra cosa, lo hacemos intercambiado con personas que son de distintas provincias, con alguien que es del sur y alguien que es alguien que es de Chubut con alguien que es de Córdoba. Y cómo de esa manera vamos construyendo a través de eso la historia argentina, digamos, la historia de las distintas regiones, el federalismo, es hermosísimo. Y desde el más profundo sentipensar, digamos, ¿no? De lo que nos atraviesa identitariamente, ¿qué sería? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué soy? Soy una persona que, no sé, mi abuelo amaba el tango, entonces el tango está dentro mío como un fuerte sentimiento, por dar un ejemplo, ¿qué es lo que soy? ¿Qué soy? Bien, entonces me vino otro ejemplo también que les quiero compartir que dábamos con las clases de música que daban en las escuelas, por ejemplo, la escuela suele ser acá en Rosario un espacio, así que termina como ajustando mucho, todos adentro de un aula cuadradita y bueno, entonces es como que tienen muchas ganas todo el tiempo de sacar el cuerpo y moverlo todo el tiempo porque son niñas. Y siempre, no sé, dando clases de música en el plano formal, ¿no? De la escuela, no sé si les habrá pasado a algunas que sacás la guitarra, bueno, a mí me ha pasado también cuando tomaba las clases y era nena, sacás la guitarra y todos quieren ir a tocarla, que la quieren tocar, le quieren sentir las cuerdas, la quieren rasguear, le quieren como moverla y bueno, hay que enseñarles también a la delicadeza de ese instrumento, pero no decir no, sino enseñarles a abordarlo. Y hacíamos rondas y les dejaba, la verdad que funcionaba bien, les explicaba lo delicado que era y que cada uno tocara lo que fuera que le viniera. Y era fantástico porque se podía ver cómo cada alumno, cada niño, ¿no? Traía un ritmo, que ya lo traía. Ya, o sea, cada quien rasgueaba de una manera que no te dabas cuenta que ya traía un ritmo, que lo escuchaba de la casa, que lo tenía incorporado o que lo tenía incorporado de diferentes, de la casa o de otro contexto. Y ahí no había vuelta que darle, te dabas cuenta si había influencias del folclore, un montón de cosas así en un estado tan natural y tan bello. Digo que me daba una envidia los ritmos que sacaban porque decía, no, qué flashero, cómo, o sea, cómo esa conexión, ¿no? Entre el oído, por supuesto la mente, ¿no? Todo nuestro sentir y el cuerpo, ¿no? Y cómo esa asociación y bueno, y empezar a sacar a través del movimiento del cuerpo
un ritmo que ya lo tienen incorporado, que les llega a su cabeza desde las orejas. Bueno, esto es fueron pequeñas anécdotas a traer, ¿no? Más que anécdotas, saberes. Podríamos estar hablando un montón de tiempo. Estoy muy agradecida por el espacio, súper agradecida por el espacio. Este espacio federal también, que es tan importante, que tengamos este espacio de poder dimensionar la pluralidad de la riqueza de todas las culturas que tenemos adentro de nuestro territorio. Argentino, pero bueno, la verdad que latinoamericano. Así que bueno, les dejo un besito grande. Yo ya sé que fui totalmente volada, porque las antropólogas somos así de voladas. Si sos música y antropóloga, es todo este flasheo que me hacían mis profesoras cuando iba a una clase en Humanidades y Arte, y era como entrar en un mundo así y una nube, y después después volvían y te cerraban, y voy a cerrar de esta manera. La idea de esto era un poco traer algunas herramientas para quienes somos músiques y ejecutamos los instrumentos y con nuestras habilidades técnicas, que siempre lo requieren mucho. El instrumento es algo a quien le damos todo. Bueno, traer algunas anécdotas, ¿no? de la naturaleza encantada, de la expresión de la cultura de la sociedad, para que cada música se pueda pensar a sí misma, todos esos anclajes, todas esas cosas que son meramente cultural, y que es lo que estamos posibilitando en nuestras ejecuciones, y es lo que estamos dejando que trascienda y que siga viviendo generación tras generación y comunicándose pueblo tras pueblo. Así que la invitación es un poco a que hagan el árbol genealógico y que escriban varias cosas que les venga de esto, si quieren preguntas o interrogantes, que vamos a seguir conversándolo en un feedback. Ustedes díganme, mientras escríbanme después los comentarios, que van a ser respondidos, de todo lo que le disparó, todo lo que podemos seguir reflexionando y abriendo más juntos. Les dejo muchos besos. Gracias.